Fibonacci. Para hacer una operación de venta deberíamos identificar una tendencia bajista y marcar con la herramienta del retroceso de Fibonacci desde el punto más alto de todos hasta el punto más bajo de todos. Vamos a ver que ahí nos van a aparecer distintos niveles, 1, 79, 62, 5, etc. Lo que nos tenemos que concentrar principalmente es entre el 62 y el 79. Una vez que el precio llega hasta esta zona, vamos a ver si nos da algún tipo de rechazo para ejecutar la operación de venta. En el caso de querer ejecutar una operación de compra, deberíamos trazar el Fibonacci desde el principio de una tendencia alcista hasta el final de una tendencia alcista. Se nos van a marcar los mismos niveles y entre el 0.62 y el 0.79 es donde ejecutaríamos nuestra operación si hay algún rechazo por parte del precio. De la siguiente forma, poniendo el stop loss por debajo de esta zona y el take profit ya en la próxima zona de máximo mínimo. Rompimiento fuerte de una estructura. Puede ser, por ejemplo, una tendencia lateral o, por ejemplo, un triángulo. En el caso de una tendencia lateral, la vamos a marcar. Tenemos la tendencia lateral. El precio está oscilando de lado a lado, por eso es lateral. Entonces lo que esperaríamos es a que el precio rompa en alguno de sus lados, ya sea por abajo o ya sea por arriba. Es muy importante que rompa por lo menos con 3 velas hacia alguno de estos lados. Por ejemplo, en esta parte de acá tenemos la tendencia lateral. Acá rompió con una vela con mucha fuerza, después con otra vela y después la tercera vela siguió siendo alcista, así que confirmaríamos que se está rompiendo esa tendencia lateral. Esperaríamos un pullback, es decir, a que vuelva hasta esta parte inferior de la tendencia lateral para ejecutar la operación en esta parte, ¿no? Más o menos por ahí, y después pondríamos el take profit en un radio de riesgo-beneficio de 2 a 1. Entonces, tendencia lateral, rompe, después esperaríamos el pullback y después operaríamos ahí. En el caso de un triángulo es parecido, empezaríamos a buscar el patrón de un triángulo, es decir, que tenemos un lado que está marcado por una tendencia y el otro lado que está más o menos marcado por varios techos o varios suelos, dependiendo del tipo de triángulo que sea, y en un momento el precio se saldría de este triángulo. Una vez que el precio se sale de ese triángulo, haríamos nuestra operación de compra o de venta y pondríamos nuestro stop loss en la parte superior, en este caso, del triángulo, que sería por encima de este máximo. Y el radio de riesgo-beneficio lo esperaríamos por lo menos de la altura del triángulo. Si la altura del triángulo es de esto de acá, entonces el radio de riesgo-beneficio que esperaríamos mínimo sería esto de acá. Y como podemos ver, acá se dio perfectamente. Patrones de figuras. Hay un montón de patrones, yo te voy a mostrar los principales, que son el doble techo, el doble suelo y el hombro cabeza-hombro. El hombro cabeza-hombro simplemente sería una cosa como esta. Tenemos una tendencia bajista, por ejemplo. Después aparece un hombro, que sería esta parte de acá. Una cabeza que es más chica que el hombro en este caso, y después otro hombro. Entre este hombro y este hombro hay una línea llamada línea de cuello. Acá te lo voy a marcar. Si después esa línea de cuello se supera, esperaríamos una especie de pullback para ahí sí realizar la operación de compra. El stop loss por debajo del hombro y el take profit de un radio mínimo de 2 a 1. Para una operación de venta sería al revés. Estamos en una tendencia alcista, después nos aparece el primer hombro, la cabeza y después el segundo hombro. La línea de cuello la marcamos entre esos dos hombros y después esperaríamos a que el precio supere esa línea de cuello, nos haga un pullback y ahí realizaríamos la operación. Un doble suelo sería lo siguiente: tenemos un punto mínimo, después tenemos otro punto mínimo. Ese sería nuestro doble suelo, porque se soportó, porque hubo un suelo que el precio pisó 2 veces. Bastante fácil de entender. Lo marcaríamos con un cuadrado y esperaríamos a que lo haga una tercera vez, y si lo hace es ahí donde realizaríamos nuestra operación, poniendo nuestro stop loss por debajo de ese suelo y el take profit en las zonas de máximos mínimos con un radio de riesgo-beneficio de 2 a 1. Para la operación de venta sería lo mismo, pero al revés. En lugar de suelo es un techo, un doble techo. Primer techo, segundo techo, lo marcamos con una línea y esperaríamos a que el precio toque ese techo una tercera vez para realizar la operación. El stop loss lo pondríamos por encima y el take profit en las zonas de máximos mínimos con un radio de 2 a 1. Imbalance. Básicamente un imbalance está formado por 3 velas. La primera vela, la segunda vela y la tercera. Entre la primera y la tercera vela hay un espacio en donde no se toca la primera con la tercera mecha. Ese espacio es el imbalance, también se lo conoce como FVG, Inverse Fair Value Gap, es siempre lo mismo. Así que lo que esperaríamos es a que el precio rebote en esa zona, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de acá. Acá tenemos un imbalance porque entre la primera y la tercera vela no se toca, hay un espacio. Marcaríamos ese imbalance y como podemos ver acá el precio lo toca y empieza a rebotar. Realizaríamos la operación en ese imbalance, el stop loss por debajo de ese imbalance y el take profit por alguna zona de máximo o mínimo. Lo mismo si fuera la operación de venta. Tenemos el imbalance acá, el precio después sube, lo toca y apenas lo toca reacciona y empieza a caer. La liquidez. Básicamente el mercado se mueve por liquidez. Quiere decir que cuando el precio llega a una zona de máximo o a una zona de mínimo, agarra la liquidez y se empieza a mover en la dirección contraria. Por ejemplo acá tenemos una zona de máximo, lo podemos notar porque hay como un pico
Después arriba de ese máximo hay un montón de liquidez y en algún momento el precio llega hasta esa parte y reacciona para la dirección contraria. Es en este punto, arriba de esta liquidez, donde nosotros deberíamos estar haciendo la operación y poner nuestro take profit en las próximas zonas de máximos mínimos, como digo siempre. Mira, acá pasa lo mismo, acá hay liquidez, el precio lo agarra y se da la vuelta. Acá en esta parte de acá, si te fijas, si sacamos un poco de zoom, vas a ver que pasa exactamente lo mismo. Mira, sacamos un poco de zoom y vemos que agarró la liquidez de este punto. Agarra la liquidez y el precio se da la vuelta. Acá lo mismo, se agarra la liquidez de este punto y se empieza a dar la vuelta. Bloques de órdenes o order blocks si te gusta en inglés. Básicamente es la vela anterior antes de que se genere un movimiento muy, pero muy fuerte. Por ejemplo, en esta parte de acá. Acá tenemos un movimiento súper fuerte. ¿Cuál es la vela anterior antes de que se genere todo ese movimiento muy fuerte? La anterior, la que dio origen a ese movimiento fuerte, sería esta de acá, esta vela de acá más o menos. Entonces marcaríamos eso como el order block y esperaríamos a que en algún momento el precio toque ese order block para realizar nuestra operación. Pondríamos nuestro stop loss por debajo de ese order block y el take profit en las próximas zonas de máximos o mínimos. Acá si te fijas se dio la operación contraria. Acá tenemos un movimiento súper fuerte en esta parte de acá. La vela antes de que se genere ese movimiento súper fuerte sería esta de acá, así que lo marcaríamos como un order block. Realizaríamos la operación en ese order block, stop loss por encima y take profit en la próxima zona de máximo o mínimo, que sería esta de acá, con un radio de 2 a 1. La línea de tendencia, nada más necesitaríamos marcar como una diagonal en el precio, es decir, unir varios puntos con una línea diagonal, ¿no? Por ejemplo, esto de acá. Acá tenemos un punto, 2 puntos, 3 puntos incluso. Uniríamos esos 3 puntos con una línea y esperaríamos a que el precio en algún momento logre tocar esa línea nuevamente. Acá, como vemos, lo hace, así que realizaríamos la operación en este punto de acá, stop loss por encima y el take profit en la próxima zona de máximo o mínimo. En el caso de querer realizar una operación de compra sería exactamente lo mismo, pero al revés. Acá tendríamos la línea de tendencia, por ejemplo. Podemos marcarlo con un montón de máximos y mínimos. Acá el precio se tocó una vez, 2 veces. Ya con 2 veces es suficiente como para marcar esa línea de tendencia. Pero si es más, mucho mejor. Acá el precio lo toca una tercera vez. Acá incluso una cuarta. Así que podríamos realizar nuestra operación o bien acá, o bien acá, o bien acá. Por ejemplo, imagínate que la realizamos acá, stop loss por debajo y el take profit en un radio de 2 a 1. Soportes y resistencias es muy parecido al doble techo y al doble suelo que te mostré anteriormente. Deberíamos buscar 2 puntos en donde el precio le cueste superarlo, por ejemplo, estos 2 puntos acá, lo cual sería una resistencia, porque el precio se resiste a subir arriba de ese nivel. Entonces el precio quiere pasar nuevamente ese punto y realizaríamos la operación en esa parte de stop loss por encima y take profit por debajo. En el caso contrario es exactamente lo mismo, solo que en lugar de resistencia sería un soporte. Acá el precio se soporta, después se soporta una segunda vez y después acá el precio vuelve a retestearlo una tercera vez, en donde ahí sí ya realizaríamos la operación. Stop loss por debajo de ese soporte y take profit en la parte superior. Igual esto de soportes y resistencias ya medio que queda obsoleto porque es mucho mejor con conceptos de smart money, como te mencioné anteriormente, de imbalances y liquidez. George y vos seguramente lo escuchaste muchísimo y es lo siguiente. Cuando el precio rompe una estructura, rompe un punto de estructura, es un boss. Vean que acá el precio pasa para abajo, rompió la estructura, es un boss. Pasa para abajo, es nuevamente un boss. Acá nuevamente pasa para abajo, es un boss. Acá pasa para abajo de nuevo, es un boss. Pero después llega un punto que el precio no pasa más para abajo, y sino que pasa para arriba. ¿Ves que en este punto el precio lo pasó para arriba? Bueno, eso sería un choch, porque sería un change of structure, es decir, un rompimiento de esa estructura. Con lo cual esperaríamos a que el precio haga un pullback y en algún lugar, como por ejemplo una zona de imbalance, como puede ser esta de acá, podríamos realizar una operación al alza. Ponemos nuestro stop loss debajo del último boss y nuestro take profit en un radio de beneficio de 2 a 1 por lo menos. En el caso para una operación de venta sería lo mismo, pero al revés. Tenemos el boss, que el precio rompe para arriba, otro que rompe para arriba, sigue rompiendo para arriba, entonces seguimos marcando boss, pero en algún momento el precio rompió para abajo, es decir, rompió el último mínimo que nos generó ese boss. Este último boss nos generó este último mínimo y el precio lo rompió, entonces se convertiría en un choch. Esperamos el pullback, zona de imbalance o alguna zona de máximo mínimo, así que realizaríamos la operación, stop loss por encima y take profit en un radio de 2 a 1 por lo menos. Las divergencias, esto lo puedes hacer con cualquier indicador, yo lo que te recomiendo es el RSI y se trata nada más de encontrar algo que no coincida entre el gráfico y el indicador. Por ejemplo, mira esta parte de acá. Si te fijas, acá el gráfico está bajando, lo podemos marcar con una línea, pero en el RSI eso no pasa, en el RSI está subiendo. Esto es una divergencia, es decir, el gráfico hace una cosa y el indicador hace lo contrario. Así que en algún punto de esa divergencia, o en el caso del RSI cuando te marque algún punto de sobreventa en esa divergencia, como puede ser este de acá,
realizaríamos la operación. Stop loss por debajo de esa divergencia y por debajo del mínimo, y el take profit, como digo siempre, en un 2 a 1. Si fuera al revés sería exactamente lo mismo. Acá el precio estaría subiendo, el RSI estaría bajando y realizaríamos la operación de venta cuando el RSI nos lo indique. Sobrecompra y sobreventa con el RSI, pero utilizando tendencias. Normalmente el RSI te va a dar puntos de sobrecompra o sobreventa, es decir, acá los puntos verdes, por ejemplo, tendríamos que comprar y los puntos rojos tendríamos que vender. Pero ¿qué es lo que pasa? En una tendencia alcista, por ejemplo, va a estar lleno de puntos rojos, va a estar lleno de líneas rojas, porque es obvio que va a haber una sobrecompra. Y en una tendencia bajista va a estar lleno de puntos verdes, porque es obvio que va a haber una sobreventa. Así que lo que haríamos es buscar en una tendencia bajista puntos de sobrecompra y en una tendencia alcista puntos de sobreventa. Por ejemplo, acá estamos en una tendencia bajista, así que buscaríamos puntos de sobrecompra en el RSI para ahí sí realizar la operación. Por ejemplo, esta de acá. Acá nos da una señal. Realizaríamos la operación en esta parte de acá, stop loss un poco por encima del último máximo y el take profit en el próximo máximo mínimo con radio riesgo beneficio mínimo de 2 a 1. Para una tendencia alcista sería exactamente lo mismo. Acá por ejemplo estamos en una tendencia alcista, hay un montón de puntos de sobrecompra, buscaríamos un punto de sobreventa y el RSI nos indica que es acá, así que realizaríamos la operación ahí. El stop loss un poco por debajo y el take profit, como te digo siempre, en un 2 a 1. Bandas de Bollinger, simplemente deberíamos seleccionar las bandas de Bollinger en los indicadores y la configuramos con una entrada de longitud de 100 y una desviación de 2,5. Una vez configurada de esa forma, nos vamos al gráfico principalmente de 5 minutos en el Forex, por ejemplo, y esperaríamos a que el precio se salga afuera de las bandas de Bollinger y además nos dé una envolvente alcista o bajista, depende de la operación que vamos a realizar. Por ejemplo, en esta parte de acá, el precio si sale de las bandas de Bollinger nos da una envolvente bajista, así que realizaremos la operación de venta. En ese punto, stop loss un poco por encima y el take profit cuando el precio toque la media móvil central de la banda de Bollinger. En el caso contrario sería lo mismo, el precio se sale por debajo, tendríamos una envolvente alcista, stop loss por debajo y el take profit cuando el precio toque la banda central de Bollinger. Es importante que si la operación hubiera salido mal, no volver a operar hasta que por lo menos el precio haya pasado de nuevo por esta banda central. Media móvil como soporte y resistencia. Vamos a tener que seleccionar una media móvil de 55 periodos, una media móvil exponencial y esperaríamos a que aparezca una envolvente que rebote en esa media móvil para realizar nuestras operaciones. Por ejemplo, acá hay una envolvente bajista, así que realizaríamos la operación ahí, el stop loss por encima de ese patrón y el take profit, como digo siempre, en un 2 a 1 por lo mismo. Si fuera una operación de compra, simplemente esperaríamos a que el precio esté por encima de la media móvil y después en algún momento rebote con una envolvente alcista en esa media móvil. Stop loss por debajo y take profit por encima. Cruce de medias móviles, esta me parece que es una de las estrategias más conocidas del planeta más o menos. Seleccionaríamos dos media móviles, una de 20 y 10, o si querés también podría ser una de 50 y otra de 20. Yo prefiero una de 20 y una de 10. Y nos iríamos a la temporalidad de 30 minutos porque tiene mucha mayor confianza y simplemente ejecutaríamos una operación de venta cuando la media móvil de 10, es decir la roja, cruce la blanca de arriba para abajo, como en este caso. Stop loss por encima del último máximo y el take profit cuando nuevamente se crucen las medias, ¿no? En este punto, por ejemplo. Para la operación de compra, en este caso, esperaríamos a que la media móvil roja cruce a la blanca de abajo para arriba, como por ejemplo en este punto. Stop loss por debajo en el último mínimo y take profit nuevamente en la zona de cruces de medias móviles, que sería más o menos por acá. Y la última estrategia no es una estrategia realmente en sí, sino que es que combines distintas estrategias. Por ejemplo, acá tenés una zona de imbalance, la estrategia del imbalance, y una zona acá de liquidez. Entonces esto nos va a aumentar muchísimo más las probabilidades de ganar, porque se combina el imbalance y se combina la liquidez. Como podemos ver, acá el precio toca esa zona y empieza a subir. Y es muy importante que no te quedes con las estrategias básicas de este video, porque eso es lo que son, estrategias básicas. Pero a eso vos le tenés que sumar un manejo del riesgo mucho mejor, combinarlas con otras estrategias, con otros conceptos y mejorarlas a medida que vayas operando. Y algo muy, pero muy importante, que no lo tenés que pasar por alto jamás, es que estas estrategias, estas operaciones que vas a abrir, solamente las vas a abrir en la sesión de Londres, que es de 5 a 13 horas, y en la sesión de Nueva York, que es de 9 a 13 horas. Acuérdense que esto es horario Argentina. Si no está dentro de ese horario, no vas a abrir ninguna operación, sea con la estrategia que sea. No vas a abrir ninguna operación, así te lo digo. Y otra cosa muy importante es que las operaciones nada más las vas a abrir si en el momento en el que estás a punto de abrir esa operación hay un rechazo. ¿Qué quiero decir con un rechazo?
que haya una envolvente, una vela del tipo martillo o varias velas de rechazo que sean chiquititas. Si no, tampoco vas a abrir ninguna operación. Pero bueno, si querés saber un poco más de esto de los horarios o esto de los rechazos de las velas, acá te voy a estar dejando un montón de otros videos en donde lo explico muchísimo mejor. Espero que este video te haya gustado. Si es así, acordate de dejarme un buen like. Yo soy Lucas, te espero en el próximo video.